Ya, bien. Entonces, bueno, el curso, bueno, se denomina curso de Python desde cero, ¿no? Donde se van a enseñar los fundamentos básicos de este lenguaje de programación. Bien, el contenido del curso es el siguiente. Bien. Primero vamos a ver la introducción a Python y, bueno, lo relacionado de algunos conceptos básicos en cuanto a programación de computadoras, ¿no? Y lenguaje de computadoras. También vamos a ver tipo de datos, operadores y variables, condicionales, bucles, operadores lógicos y bit a bit, listas, funciones, tuplas y conjuntos, diccionarios, módulos y paquetes, manejo de excepciones, caracteres, operaciones en cadena y programación orientada a objetos. Entonces, todo esto es lo básico, ¿no es cierto?, que deberíamos saber de un lenguaje de programación. Bueno, entonces, todo esto vamos a ir desarrollando las clases que se van a dar los sábados, ¿no? Bien, entonces empezaremos el día de hoy con lo que es la introducción a Python y también vamos a ver cómo instalar Python y vamos a ver también los distintos IDEs que existen para este lenguaje de programación, ¿sí? Bien, vamos a dar entonces una pequeña introducción para poder entender mejor esto, qué es el lenguaje, qué es un programa y todo esto. Bien, entonces lo que vamos a ver hoy día es qué es un programa, qué es la compilación, una interpretación, quién es Guido von Rossum, Python, rivales de Python, por qué usar Python, librerías populares de Python, también versiones de Python y lo que es la instalación de Python, que es muy importante, ¿no? Y vamos a ver también lo que son las IDEs, ¿sí? Bien, primeramente, vamos a empezar definiendo qué es un programa. Un programa básicamente hace que una computadora sea utilizable, ¿no? Bueno, ¿qué podríamos decir sobre esto? Si un programa, sin un programa, una computadora sería inútil, ¿sí? Sería nada más que un objeto. Y para esto tenemos un ejemplo que tal vez es el más clásico o el más conocido, es el caso del piano. Nosotros podemos observar que tenemos un piano, pero un piano sin un pianista es un objeto inservible, ¿verdad? Es un objeto que no va a funcionar. Entonces, de la misma forma, podemos relacionar a una computadora. Una computadora funciona si se tiene un programa, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué podemos decir de esto? Que las computadoras no son inteligentes. En sí, los que somos inteligentes son los humanos, ya que podemos darle un programa, es decir, códigos, y esta computadora puede ejecutarlos, ¿no? Entonces, podemos ver desde ese punto de vista la definición de un programa. Bien, bueno, también podemos ver lo que es un lenguaje natural versus un lenguaje de programación. Un lenguaje es un medio para expresar y registrar pensamientos, ¿no? Y entre estos tenemos el lenguaje corporal. El lenguaje corporal es aquel que expresa, bueno, nos hace expresar sentimientos, ¿no? Por ejemplo, si estamos felices, podemos sonreír. Si estamos tristes, podemos llorar, ¿no? Entonces, ese sería el lenguaje corporal. El lenguaje nativo es el lenguaje común con el que nos comunicamos, ¿no es cierto? La lengua española, el inglés, ¿no? Son lenguajes nativos, ¿sí? Bien, y en cuanto a las computadoras, tenemos al lenguaje máquina, ¿sí? En realidad, el lenguaje de las computadoras es el lenguaje máquina, y es un lenguaje rudimentario, ¿no? Y lo diseñamos las personas, ¿no? Nosotros somos los que diseñamos ese lenguaje. Bien, también aquí podemos rescatar un concepto importante, que es la lista de instrucciones. La lista de instrucciones, bueno, podemos decir que es un conjunto de comandos conocidos, ¿no? Por una computadora, pero estos comandos conocidos varían, ¿no? En cada computadora. Es decir, que cada computadora va a tener bueno, un distinto comando, ¿no? Para cada una de ellas, ¿sí? Además, Eh, Perdón, José, que ¿sí? te corte. ¿Estás compartiendo pantalla? Sí, pueden observar, a ver. Eh, no, 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 no lo podemos ver. Ya, creo que, a ver. Creo que sí, creo que no estaba compartiendo. Ya, ahora sí me confirman si puede observar, Sí, por sí. favor. Ahora sí, José. Ya, bien. Gracias. Bueno, este era el ejemplo, ¿no? De lo que es un programa, ¿sí? Bueno, la definición de un programa y el ejemplo del piano con la computadora, ¿sí? Bien, estábamos en lo que es un lenguaje, habíamos visto lo que es un lenguaje corporal, un lenguaje nativo, también lo que es un lenguaje máquina, ¿sí? Ahora vamos a ver de cómo se compone un lenguaje, ¿no? Entonces, un lenguaje está compuesto primeramente por un alfabeto. Bueno, el alfabeto no es nada más que símbolos, ¿sí? Por ejemplo, en nuestro caso usamos la letra A, B, C, bueno, son símbolos, ¿no es cierto?, para denotar a esas letras. Bueno, en otras culturas usaban, por ejemplo, jeroglíficos también, ¿no? Bueno, los japoneses, los chinos tienen otro tipo de alfabeto, ¿no?
Entonces, eso es lo que sería un alfabeto, ¿no? Ahora el léxico, bueno, es un diccionario, ¿no? Bueno, en el léxico podemos definir el significado de cada palabra. Bueno, la sintaxis son reglas para expresar, ¿no es cierto? Para expresar ideas o lo que pensamos. La semántica, bueno, la semántica también son un conjunto de reglas, ¿no? Al igual que la sintaxis, pero, bueno, estas tienen que ser de forma lógica, o sea, se tienen que estructurar con el fin de que el receptor puede entender lo que yo estoy diciendo, ¿no? Esa sería la diferencia de semántica y sintaxis. Entonces, estos cuatro aspectos, como pueden ver, el alfabeto, el léxico, la sintaxis y la semántica, que son propios del lenguaje con el que nosotros nos comunicamos, también se los estudia, ¿no? En la programación también está compuesto, es decir, que un lenguaje de programación también está compuesto por estos cuatro parámetros que son importantes. Bien, entonces por eso que también deberíamos conocerlos, ¿no? Bueno, continuando. ¿Qué más podríamos decir sobre esto? Bueno, hablando en particular del Python, es un lenguaje de programación de alto nivel. En los lenguajes de programación tenemos lenguajes de programación de alto nivel y lenguajes de programación de bajo nivel. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos lenguajes? El lenguaje de alto nivel es aquel que se parece más al lenguaje con el que nosotros nos comunicamos, ¿no? Y como nosotros sabemos que el lenguaje universal es el inglés, entonces un lenguaje de programación de alto nivel sería el que se asemeje o el que se asemeja más al inglés, ¿no? Es decir, que el humano lo entiende y la computadora no lo entiende mucho. Ahora, ¿cuál sería el lenguaje de programación de bajo nivel? Bueno, sería la contradicción de la anterior definición. Es aquel lenguaje que no es muy similar al lenguaje con el que nosotros nos comunicamos. En otras palabras, no es muy similar al inglés, ¿sí? Obviamente la computadora sí entiende, pero el humano no va a entender ese lenguaje, ¿no? Entonces, esa sería la definición del lenguaje de programación de alto nivel y de bajo nivel. Ahora, Python es un lenguaje de programación de alto nivel, porque, bueno, incluso introduciendo comandos, se van a dar cuenta que, de hecho, es similar al inglés. Es por eso que es un lenguaje de programación de alto nivel. Bien, al conjunto de códigos que nosotros introducimos bueno, en un lenguaje de programación se llama archivo fuente, ¿no? Entonces, esa sería otra definición que también vamos a usar mucho durante el curso y que también deberíamos conocerlas, ¿no? Bien, a ver, vamos a seguir. Ahora, también tenemos lo que es compilación versus interpretación. Bueno, en esta parte tenemos que recalcar lo siguiente. Hay dos tipos de lenguaje, ¿sí? Lenguajes de compilación y los lenguajes de interpretación. Bueno, en los lenguajes de compilación, estos tienen compiladores o traductores, mientras que en los intérpretes tienen, bueno, como su nombre es un intérprete nada más, ¿no? Y entre estos tipos de lenguajes, por ejemplo, en el compilador tenemos al lenguaje C, al C++, a Go, al Fortran, ¿no? Que es el primer lenguaje de programación, a Pascal. Y bueno, podemos resaltar también que en los lenguajes compiladores, bueno, lo que simplemente hace convertir el código a binario, ¿no? Para que el sistema operativo lo pueda leer. Esa es la operación básica que cumple, ¿no? Un lenguaje compilador. Ahora, ¿en qué consiste un lenguaje de interpretación? Primeramente podemos decir que aquí hay, bueno, en los lenguajes de interpretación hay lenguajes conocidos y famosos. Por ejemplo, Python es un lenguaje de interpretación. Otro que es conocido también es MATLAB, ¿no es cierto? También es un lenguaje de interpretación. Ahora, en este tipo de lenguajes, bueno, se requiere de un programa, ¿no? Que, bueno, le dé instrucciones al código y en tiempo real lo ejecute. Entonces, de esa forma funciona un lenguaje de programación de interpretación, ¿sí? Bien, entonces, estos dos serían, ¿no? Ahora, hay algunos lenguajes de programación que son intermedios, ¿no? Por ejemplo, el Java es un lenguaje de programación intermedio, ¿no? Entre compilador e interpretación, ¿no? Entonces, podemos ver que hay muchos lenguajes de programación y están clasificados, ¿no? En esas tres ramas, pero estos son los más importantes, compilador y también interpretación. Bueno, vamos a ver cuáles son las ventajas. Bueno, a ver, entre las ventajas tenemos que la ejecución del código es más rápida, ¿no es cierto? Eso para la compilación. También tenemos que el usuario final puede hacer uso del código sin un compilador y eso es muy importante. El código traducido es almacenado utilizando el lenguaje de máquina, el código permanece secreto, ¿no? Bueno, esas serían las ventajas, pero una de las desventajas más grandes es la siguiente. La compilación en sí misma consume bastante tiempo de procesamiento, por lo que el código no podrá ser ejecutado inmediatamente.
mientras que en un lenguaje de interpretación, el código se ejecuta a tiempo real, ¿no? Esa sería una de las ventajas más importantes. Bueno, también tenemos la interpretación. En este tipo de lenguajes se ejecuta directamente las instrucciones, ¿no? Escritas, ¿sí? El código es almacenado utilizando un lenguaje de programación, no es un lenguaje máquina. Entre las desventajas más importantes en el lenguaje de interpretación tenemos, no se debe esperar que la interpretación del código sea rápida, puesto que el código compartirá los recursos con el intérprete. Entonces, estas serían las ventajas y desventajas que tenemos en un lenguaje de interpretación, ¿no? Bien, ahora vamos a ver quién es Guido van Rossum. Bueno, Guido van Rossum es un holandés que nació en 1956. Es el creador del lenguaje de programación Python, ¿sí? Y el nombre de Python en realidad ha sido creado ya que este programador eh, veía bueno, era una serie, ¿no? Una comedia llamada Monty Python's Flying Circus. Entonces, bueno, en honor tal vez a esa comedia, ¿no? Ha sido que ha nombrado este lenguaje de programación Python, ¿sí? Bueno, como habíamos indicado, ¿no? Python es un lenguaje interpretado, ¿sí? Y también es un lenguaje de alto nivel. Bien, Python, bueno, podemos ver aquí una de las ventajas de Python, o ventajas de Python, ¿no? Python es fácil de aprender, fácil de enseñar, fácil de utilizar, fácil de comprender, fácil de obtener, instalar e implementar. También es un lenguaje interpretado, el código no necesita ser compilado. Es simple, los scripts, los archivos de texto UTF-8 que pueden ser editados en cualquier editor de texto. ¿Esto qué significa? Que para poder programar en Python no necesitamos instalar algún programa, ¿no? Con un bloc de notas es suficiente, ¿no? Para poder escribir los códigos. Bueno, vamos a ver algunos rivales de Python. Bueno, al decir esto, son lenguajes de programación que son similares, ¿no? Al Python. Y tenemos entre los más importantes a Perl y a Ruby, que, bueno, son programas, bueno, lenguajes de programación que son similares, ¿no? A este lenguaje de programación. Bien, ¿por qué usar Python? Primeramente porque por el aspecto de potencia y flexibilidad, ¿no? Se puede crear y trabajar con shell, scripts, backend web APIs. También se puede trabajar en base de datos, en machine learning. Y tenemos también lo que es la flexibilidad de plataformas. Se puede trabajar, se puede ejecutar los códigos en laptops, en computadores personales, en servidores, ¿no? Y la aplicabilidad de dominio. ¿Qué quiero decir con esto? Que en Python existe toda una comunidad, ¿no? Que van desarrollando, ¿no? Los códigos y también las librerías, ¿no? Que poco a poco va evolucionando, ¿no? En cada lenguaje de programación. Bien, entre las librerías más importantes tenemos las siguientes. Bien. Tenemos, bueno, varias librerías para lo que es ciencia de datos. Tenemos a NumPy, tenemos a Pandas, ¿no? Que son las más conocidas. También tenemos librerías para inteligencia artificial, que es SHAP. En aprendizaje automático tenemos, por ejemplo, a Theano, tenemos a LIRT. También tenemos librerías para visualización de datos. Esto también es Machine Learning, o, perdón, ciencia de datos, pero direccionado a lo que es visualización de datos. Y ahí, aquí, digamos, tenemos los más importantes, que serían Plotly, y también tenemos a Seaborn, que serían los más importantes. En desarrollo de web también tenemos otras librerías, por ejemplo, Flask o Django. Bueno, y a ver, también tenemos librerías para el desarrollo de juegos. Bien, en este caso tenemos a Pygame, ¿no? Que sería una librería para desarrollar juegos. Y en automatización de tareas tenemos a Robot Framework y a Selenium, que son las más importantes para esa área de programación. Tenemos más librerías. A ver, para aplicaciones móviles tenemos a Kiwi, para el procesamiento de videos tenemos a Bitgear, y para aplicaciones de escritorio tenemos a Kinter, ¿sí? Bueno, luego les voy a comentar sobre las ventajas de Python, ¿no? En Python, bueno, si bien ha conquistado todas las áreas de la programación, o una de la mayor parte de las áreas de programación, en donde no se ha desarrollado muy bien es en las aplicaciones de escritorio, ¿no? Entonces, ahí hay una desventaja en Python, ¿no? Y bueno, en ese caso se recomienda, ¿no? Usar tal vez otro tipo de lenguaje de programación como Java, ¿no? Que es muy bueno para poder desarrollar aplicaciones de escritorio. Bueno, tenemos también librerías para Deep Learning, ¿no? Como TensorFlow o PyTorch. Bueno, para aplicaciones matemáticas tenemos a ELI5. Y a ver, una de las más importantes también es automatización de redes. Y bueno, la librería que nos puede servir para desarrollar sería NetMico, ¿no? Entonces, estas son
algunas de las librerías, ¿no? Bueno, las librerías más importantes, hay muchas librerías, y bueno, para usarlas, simplemente hay que conocer obviamente lo básico, ¿no? Los fundamentos de programación y luego ya especializarse en una de las librerías que nosotros queramos aprender. Bien, bueno, Python en acción. Bueno, Python, podemos decir que Python es un lenguaje relativamente joven, ¿no? Tiene alrededor de 30 años más o menos, pero observen que se ha aplicado ya en en muchos programas, en muchas aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, Google se ha desarrollado con Python. YouTube también ha sido desarrollado con Python, Spotify también. Por ejemplo, Telegram también ha sido desarrollado con Python y muchas otras aplicaciones que también son famosas, ¿no? Que son conocidas. Bueno, aquí vamos a ver, existe más de un Python. Bueno, en la actualidad, las versiones de Python que están siendo usadas son Python 2 y Python 3, pero la que vamos a trabajar y la que es actual es Python 3, ¿sí? Y bueno, ambas versiones no son compatibles entre sí. ¿Qué quiero decir con esto? Que si alguien tiene un código de Python 2, no lo puede ejecutar directamente en Python 3. ¿Qué es lo que debe hacer? Tiene que volver a codificar todo eso en Python 3 para poder dar órdenes a la computadora, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Que no son compatibles entre sí estas dos versiones. Pero con la que vamos a trabajar es Python 3. Bien, tenemos también otras versiones de Python. Tenemos la versión de Jython, que involucra a Java, tenemos a PyPy y a Cython, ¿no? Que también está involucrado con el lenguaje de programación C. Son versiones paralelas, ¿no? A Python 3 y a Python 2. Bueno, a ver, aquí tenemos algunas IDEs de Python. En realidad las IDEs son, perdón, ya, las IDEs son entornos de desarrollo interactivo, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros sabemos que un lenguaje de programación se lo desarrolla con códigos, ¿verdad? Pero a veces es muy, ¿cómo les podría explicar? A veces necesitamos tal vez la ayuda algún, de algunas herramientas. Entonces, estos IDEs son son también desarrolladores, pero son más amigables con el usuario. ¿Qué quiero decir con esto? Que me van a dar más opciones, me van a dar tal vez botones, tal vez accesos directos, ¿no? Para poder desarrollar el programa que esté realizando. Y entre estos tenemos Anaconda, Visual Studio Code, Spider, PyCharm y Sublime Text, ¿no? Entonces, estos son los más conocidos, ¿sí? Y bueno, pero con el que nosotros vamos a trabajar es uno que no está aquí. Se llama Google Colab, ¿ya? Y van a ver que es mucho más interesante, ya que Google Colab no requiere de instalar Python en la computadora, tampoco necesita uno de estos IDEs, ¿sí? Directamente se trabaja en línea con Google Colab. Bien, eso lo vamos a ver después. Bien, entonces tenemos eso, ¿no? Hasta el momento. Ahora vamos a ver un poco de la parte práctica, ¿sí? Les voy a enseñar cómo se instala Python, ¿sí? Desde cero. Bueno, primeramente, ¿tiene alguien alguna pregunta o duda hasta esta parte, antes de empezar con la instalación? Ya, de todas formas, estas diapositivas se las voy a facilitar para que tengan, ¿no? De apoyo teórico. Bien, primeramente, vamos a instalar Python en la computadora, ¿no? Ya. A ver, primero vamos a decir lo siguiente. Se puede usar Python instalando el programa y también se puede instalar Python en línea, ¿sí? Pero primeramente vamos a ver cómo instalar Python, ¿no? En caso de que no tengamos internet y que nosotros queramos usar desde nuestro computador nada más. En ese caso, primero vamos a verificar si tenemos Python en nuestra computadora. ¿Qué hacemos? Vamos a Windows y introducimos CMD, ¿no? El símbolo del sistema. Hacemos Enter y vean, ahí tengo, bueno, un espacio para escribir. Y en ese espacio debemos escribir Python versión, ¿sí? Enter. Y vean, aquí dice no se encontró Python. Eso significa que no tengo instalado Python. Ahora, si tengo instalado, ahí me va a aparecer la versión de Python que tenga, ¿no? Esto significa que no tengo instalado Python. Bueno, entonces lo voy a cerrar y vamos a proceder a instalar. Entonces, entro a Google, al navegador, y vean, voy a escribir Python download.
Hacemos clic en la primera opción y aquí me aparece, ¿no? La página oficial de Python. Vean, aquí tengo muchas opciones. Aquí, bueno, tengo información sobre Python, ¿no? Tengo ayuda, y aquí tengo lo que es descargas. En documentación puedo tener tal vez las nuevas librerías que se están desarrollando, o libros de Python. Bueno, tengo mucha información. Aquí también tengo una opción de la comunidad, ¿no? De las comunidades que existen de Python. Bien, pero lo que me interesa es lo siguiente, en descargas, ¿no? Y vean que aquí me aparece la versión, la última versión de Python. Más abajo puedo ver que hay versiones antiguas. Vean que la última versión es 3.10.4, ¿sí? Esa es la última versión de Python. Pero puedo ver también aquí las versiones, ¿no? Anteriores a esa que hemos visto. Por ejemplo, tengo la versión 3.8 que ha sido desarrollada en 2019, ¿no? O la versión 3.7 que ha sido desarrollada en 2018. Y vean que aquí está la versión 2.7. Esa ha sido desarrollada en 2010, ¿no? Entonces, ahí están las versiones. Pero siempre se recomienda usar o instalar la versión actual, ¿no? Entonces instalamos, hacemos clic en descarga y bueno, ya lo tengo descargado, ¿no? Voy a entrar a donde he descargado, derecho y ejecutamos como administrador. Aceptamos y me va a aparecer una ventana. Bueno, entonces, vean, tengo dos opciones aquí. Y puedo ir, bueno, esta es la instalar ahora, ¿no? Voy a instalar por defecto. Pero aquí puedo configurar algunas cosas. A ver, vamos a la segunda opción. Y aquí está, como pueden observar, seleccionando algunas opciones. Por ejemplo, una de las opciones que es bien interesante, no importante, yo diría, es el IDLE, ¿no? El IDLE es una especie de IDE, ¿no es cierto? Que me va a servir para poder programar, ¿sí? Me va a dar algunas herramientas, me va a ayudar en algo, ¿no? Ahora, esto de pip, esto significa, bueno, al instalar los pips, me está diciendo que voy a poder instalar los paquetes de Python, ¿no? Entonces, tiene que estar todo seleccionado, ¿sí? Vamos a siguiente. Y bueno, aquí solamente me aparece la dirección. Hacemos clic en instalar y va a instalar rápido, ¿no? Es un lenguaje de programación no muy pesado en cuanto al espacio y lo que va a hacer instalar. Aparte de esto, les quería comentar lo siguiente. Lo bueno de Python es que es un lenguaje libre, ¿no es cierto? A diferencia del MATLAB, por ejemplo, que tenemos que comprar una licencia o en algún caso tenemos que craquearlo. Pero Python, como pueden observar, simplemente descargarlo y luego instalarlo. Bien. Entonces, está culminado ya la instalación. El tiempo de instalación depende, obviamente, ¿no? De la memoria RAM de cada computadora. Ahora tienen que elegir también, ¿no? Ver con qué sistema están trabajando, ¿no? Y, si es con 32 bits o con 64 bits. A ver, bueno, cerramos y listo. Ya tenemos a Python. Ahora, para verificar si ha sido instalado correctamente, vamos nuevamente a Windows. Ahí escribimos cmd. Y en esta parte tenemos que escribir Python. Versión. A ver, todavía no he instalado, ¿no? Ya, tengo un problema, a ver. Vamos a verificar. A ver. Creo que todavía no lo he reconocido. A ver, ahora sí creo. Sí, ahora sí creo que ya está. Vamos a entrar a CMD. Y nuevamente. Python. Todavía no. A ver, ha pasado algo. Voy a verificar si tengo instalado a Python en programas, ¿no? A ver. Es raro que no haya reconocido la primera. Vamos a ver. Ah, bueno, aquí me dice que está instalado, ¿no? Python. Ya. A ver, vamos a verificar eso aquí. Python. Ah, sí, sí está instalado. Ya, entonces, nuevamente, a ver. Ha tardado un poco en reconocer. Entonces, Python versión. Ya. Bueno, supongo que bueno, lo recomendable sería reiniciar la computadora y luego volver a verificar. Pero observen que ya tenemos aquí Python. Miren. Ahí está, aquí está Python, ¿no? Vean que está en símbolo del sistema. Y aquí ya podemos empezar a programar, por ejemplo. A ver, print, y aquí escribimos hola mundo. Y vean, se imprime, ¿no? Hola mundo. Entonces, eso significa que ya tenemos el lenguaje de programación.
Ahora, les había hablado un poco del ITLE, ¿ven? Aquí me aparece el ITLE. No, ese no es. Tiene que estar aquí. Vamos a escribir ITLE. Aquí está, ITLE. ¿Ven? Y ITLE es una especie de, bueno, me ayuda, ¿no? A programar Python. Vean, aquí está. Y tiene algunas opciones, miren. Para guardar archivo, abrir archivos. Tiene algunas opciones también para configurar ITLE. Y aquí también puedo empezar a programar. Por ejemplo, print. Y ahí, a ver, por ejemplo, hola mundo. Y vean, me aparece ahí, ¿no? Entonces, puedo programar. Si quieren, pueden usar con el símbolo del sistema o, si quieren, con ITLE, ¿no? Que, bueno, de todas formas, siempre me va a generar los mismos resultados, ¿no? Pero como les había explicado, es mucho más sencillo trabajar con IDEs para poder facilitar el trabajo. A ver, bueno, ya. Ahora, les quería comentar sobre esto. Nosotros habíamos indicado que hay otros IDEs, ¿no? Otros programas que nos van a facilitar. Y entre los más importantes, vean, tendríamos a este, ¿dónde está? Que sería el Visual Code, ¿no? El Visual Code. Visual Code. Este programa también es gratuito, lo pueden descargar de la web. Y vean, tiene muchas opciones. No solamente me sirve, por ejemplo, para poder programar en Python, también me puede servir, por ejemplo, para desarrollar documentos en LaTeX, digamos, ¿no? Y para otros lenguajes de programación también me sirve este programa, el Visual. Ahora vamos a ver cómo podemos usar este otro programa, este otro IDE. Bien, a ver, primeramente, vamos a hacer, bueno, a ver, inicialmente nos va a aparecer esto, ¿no? Ahora, vamos a, un nuevo archivo vamos a crear y podemos empezar a programar aquí. Pero antes de programar en Visual Code hay que guardar, ¿sí? Entonces podemos guardar este archivo, ¿bien? Aquí en guardar y vamos al escritorio. Entonces voy a crear una nueva carpeta, digamos, códigos. Ya, aquí voy a escribir, a ver, código 1. Ya, código nada más. Ya, pero vean, la extensión de Python tiene que ser .py, ¿sí? Entonces voy a guardar. Ya, muy bien. Entonces ya tengo eso, como pueden observar. Y aquí ya puedo empezar a programar, ¿vean? Primeramente, anotaré algo, ¿ves? Print y hola mundo. Ya, perfecto. Entonces voy a hacer correr el programa. Hacemos correr con F5 y aquí me aparece, vean, una configuración, pero esto siempre les va a aparecer la primera vez que estén iniciando la programación con este programa, ¿no? Con Visual Code. Entonces hacemos clic en archivo Python y vean, aquí ya me ha aparecido lo que les había explicado, ¿no? Hola mundo. Entonces vean que también se puede programar con este IDE, ¿sí? Es uno de los más usados, ¿no? Este IDE, que es el Visual Code. Entonces también pueden trabajar con este. Ahora vamos a ver otro. A ver, ya, sería este, ¿no? Será. Ese es Sublime o Sublime, le dicen, ¿no? ¿Ya? Bien, por ejemplo, para este otro, a ver, voy a guardar el archivo. Primeramente hay que guardar, ¿no? Guardamos. Y ya, a ver, en documentos. Voy a crear una carpeta. Y aquí, por ejemplo, código también, ¿no? Código. Ya. Y en este caso no hay que dar extensión. Lo dejamos ahí nada más. Hacemos clic en guardar. Y aquí podemos empezar a programar. Pero antes tiene que estar configurado esto. Vamos a herramientas y a Build System. Y en este caso tiene que estar seleccionado con Python, ¿sí? Ven que hay para distintos lenguajes, ¿no? Pero tiene que estar seleccionado con Python. Bien, podemos escribir una línea. Por ejemplo, print. Hola mundo. Bien, listo. Entonces, ¿cómo hacemos correr la línea? De la siguiente forma. Vamos a herramientas y build. O con control V si quieren, ¿no? Ya. Pero y de esa forma podríamos hacer correr. Pero antes, aquí observen que ha habido un error porque no está configurado, ¿no? De forma correcta el programa, ¿sí? Entonces, vean que tenemos que configurar, ¿no es cierto? Antes de poder usar este programa. Y han visto que el Visual Code sería uno de los más sencillos que
podemos usar en cuanto a escribir códigos, ¿sí? Pero bueno, no vamos a usar este programa, pero les recomiendo que investiguen si quieren usar este, ¿no? Hay que hacer algunas configuraciones más para poder programar en Visual Code, ¿sí? Bien, a ver, pero les voy a hablar ahora del, bueno, a ver, aquí está, ¿no? Ya, bien, les voy a hablar de Google Colab, observen. Bueno, escribimos Google Colab en el navegador y vamos a la primera opción. Entonces, observa lo siguiente. En este caso, me va a aparecer esta ventana, ¿ya? Y aquí puedo hacer clic en nuevo cuaderno, ¿sí? En nuevo cuaderno. Y me genera un nuevo cuaderno. Vean. Ya, y este sería el cuaderno en donde voy a programar. Ahora, ¿hay que registrarse en Google Colab? Sí, se pueden registrar con una cuenta de Google, ¿no? Entonces, si están registrados en Google, pueden tener acceso a Google Colab. Y directamente aquí ya pueden trabajar, ¿no? Vean que en este caso no era necesario que instalemos Python. Esto ya está automáticamente, ¿no? Está conectado a un servidor externo y podemos instalar, podemos programar directamente, ¿no? En Google Colab. Ahora, ¿cómo es la estructura de Google Colab? Bueno, tiene una estructura de celdas, ¿no? Vean que me va a generar celdas, en este caso, ¿cierto? Aquí tengo una celda y aquí puedo empezar a programar. Por ejemplo, escribo print y aquí, hola mundo. Y para hacer correr hago clic en play, ¿no es cierto? Hacer correr. O si quieren con control enter también pueden hacer correr el programa. La primera vez que van a programar en Google Colab, bueno, va a tardar un poco, ¿no? En este caso ha sido un poco rápido porque no es la primera vez, ¿no? Que estoy usando este programa. Entonces vean que aquí directamente ya me ha aparecido el código. Entonces, como pueden ver, no es necesario instalar Python, ¿no? Además de que hay otros servidores también, al igual que Google Colab. Por ejemplo, tenemos a Anaconda, que también es bueno, ¿no? Para poder realizar códigos de programación en Python, ¿sí? Ahora, tenemos también opciones, vean, en Google Colab. Podemos abrir nuevos cuadernos o podemos abrir cuadernos. También podemos guardar cuadernos. Podemos hacer, bueno, tenemos muchas opciones, ¿no? También tenemos vistas en Google Colab, ¿no? Bueno, todo esto lo vamos a ir desarrollando mejor la siguiente clase, ¿no? Esta es una clase introductoria donde estamos viendo todo lo que, cómo podríamos usar Python, ¿no? Bueno, más allá de eso, les quería comentar sobre la comunidad. En Python existen, bueno, varias comunidades, ¿no? Pero una de las más conocidas es la comunidad original de Python, donde van a poder encontrar tal vez librerías, también nuevas, bueno, nuevas librerías que están desarrollando, o bueno, versiones no, porque la versión actual es la versión 3, ¿no es cierto? Pero van a encontrar también libros de Python, ¿no? Ahora, en cuanto a libros, vean, nosotros podemos entrar en esta parte, ¿dónde está? Documentación, Python Books. Y aquí podemos encontrar, vean, información sobre Python. Por ejemplo, puedo entrar a ver, cuadernos de programación para juegos. Y vean, aquí puedo ingresar a una opción para poder ver qué libros existen, ¿verdad? De Python. En este caso es un libro para creación, desarrollo de juegos, ¿no? Con los lenguajes, con el lenguaje de programación Python, ¿no? En realidad se usa en este caso la librería Pygame, ¿sí? Y bueno, puedo tener varios, ¿no? Ahora, muchos de aquí son, bueno, hay que comprarlos, ¿no? Pero algunos son gratuitos, ¿no? Y hay que ver, ¿no? Cuáles son los gratuitos. O bueno, en algunos casos, vean, pueden ver cuál es, por ejemplo, este, y seguramente debe estar en la web. En este caso, este libro cuesta $24, ¿no? Pero seguramente debe estar, ¿no? En la web para poder estudiarlo, ¿sí? Bien, y también tenemos, bueno, aparte de eso, tenemos otras páginas, ¿ya? Me están dando otras páginas para poder ver qué es lo que tengo también, ¿no? Esto es muy importante, bien. Aquí tengo libros que son gratuitos, ¿vean? De Python. Entonces, aquí tenemos algunos libros que son gratuitos de Python y vean que pueden ir descargándolos para poder ir estudiando, ¿no? Bien, entonces, esa sería una pequeña introducción de Python, ¿sí? Bueno, entonces lo que les pediría tal vez, si es que quisieran, es informarse un poco más sobre Google Colab, ¿no?
que han visto que es una herramienta muy importante, ya que no necesita instalar Python. Automáticamente Google Colab, por si acaso, trabaja con la última versión de Python, ¿sí? Nosotros hemos instalado la versión 3.10 y automáticamente aquí está trabajando ya también con la versión 3.10. Bueno, entonces, aquí también podemos ver que tenemos una RAM, ¿no? Esto es importante. Si esto está desactivado, vean, aquí hay un bien que está con verde. Eso significa que está, bueno, está en funcionamiento. Está en funcionamiento o podemos programar. Pero en algunos casos, cuando la página está abierta y han pasado más de 4 horas, a veces esto se desactiva y hay que volver a activar. Hay que tener cuidado, ¿no? Es bueno trabajar con Google Colab, pero a veces es que, bueno, después de las 4 horas se desactiva y hay que volver a activar, pero eso no es nada difícil, ¿no? Bien, entonces, eso sería, ¿no? En cuanto a la clase introductoria de Python. Y bueno, desde la siguiente semana ya vamos a ver todo lo que es el desarrollo de, bueno, tipo de datos, operadores y variables y condicionales. Eso es lo que veríamos en la siguiente clase y vamos a ir avanzando en función a este temario, ¿no? Espero que les haya gustado esta clase. Ha sido más que todo para introducirnos, ¿no? Lo que es el lenguaje y, bueno, las herramientas que vamos a usar para poder programar. Bueno, eso sería todo y bueno, conmigo sería hasta la siguiente clase. Y tengo entendido que con Fabio van a quedar para ver la cuestión de certificados. Fabio, ¿me puedes escuchar?